Bien, estamos de vuelta con ustedes en este mismo programa de Querigma en Familia. Les recordamos que el programa de hoy tiene que ver con cómo el pecado aleja a las familias de Dios. Y en los diferentes segmentos anteriores hemos venido mostrando material audiovisual, hemos venido mostrando testimonios de personas que han analizado y se han dado cuenta lo importante que es que nosotros mismos nos percatemos de que no podemos estar separados de Dios, de que Dios es nuestro guía, nuestro patrón, nuestro maestro. Y por allí es donde debemos seguir, siguiendo sus mandamientos y siguiendo pues todo lo que Él nos ha dejado en la tierra para ser felices, hombres y mujeres de bien. También recordamos que en los segmentos anteriores hablábamos de cómo Dios instituyó el matrimonio como una comunidad de amor. Y decíamos también, hacíamos un llamado de atención a papá y a mamá de que hiciéramos un plan familiar, de que hiciéramos un plan de vida familiar. Vamos a revisar qué es lo que está bien para seguirlo haciendo, qué nos ha funcionado para nuestro bien y qué no nos ha venido funcionando, o cuáles son esos puntos débiles que tenemos en nuestra familia que nos hacen pelear, que nos hacen herirnos, que nos hacen discutir, que nos hacen dividirnos. Eso hay que revisarlo para establecer un plan de vida familiar. Estoy segura que de la mano de Dios vamos a seguir adelante llevando a cabo nuestro plan familiar. Los invitamos pues entonces a que elaboren su plan de vida familiar en el contorno con su familia, poniendo en alto cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos y cumpliendo los mandamientos de Dios, que tenemos un mandamiento bien importante: santificar las fiestas. No podemos dejar de ir los domingos a la misa, no podemos dejar de escuchar la palabra de Dios, no podemos dejar de reunirnos en la familia, de rezar un rosario, de reunirnos en las fechas célebres, de reunirnos en las fechas no menos importantes, pero siempre dándole importancia y valor a la familia. Recordemos que el esposo y la esposa tienen un lugar primordial en la familia y es buscar el bien del otro, el bien común de la otra pareja, hacerla sentir bien, hacerla sentir querida, confiada, enaltecer su persona y su nombre y viceversa. Igualmente los hijos deben sentirse queridos y valorados. En este segmento queremos dejarte a continuación un hermoso video del padre Félix Ángel, quien nos habla de qué es el pecado, cómo puede concebirse el pecado, para que ustedes desde sus casas se vayan orientando o terminen, de orientarse acerca de qué es el pecado, cómo se concibe y cuáles son esos pequeños detalles que nosotros no deberíamos hacer, o cómo es que deberíamos buscar a Dios dentro de nuestro seno familiar. Este video espero lo disfruten en familia, les sirva para seguirse catequizando y les sirva para ilustrarse una vez más en la palabra de Dios. Los dejo para que disfruten de este video y nos vemos en breves instantes en el próximo segmento del programa de Querigma en Familia. A ver, a veces nosotros no reflexionamos sobre nosotros mismos, Padre, y a veces uno cree que yo no estoy haciendo nada extraño, no estoy haciendo nada ilícito, soy buena persona, no discuto. Entonces, ¿podría pensar yo que no tengo pecado, que no soy pecadora? Pues es común, lamentablemente, encontrar entre nosotros, la feligresía, la cristiandad, hermanos que podemos caer como en una especie de nebulosa espiritual, donde yo tengo ojos hacia afuera, pero ya no veo hacia adentro. ¿Cuándo sucede esta realidad que me puede llevar a pensar que yo no soy un pecador, que soy una persona buena? El tríptico: yo no mato, yo no fumo, yo no robo, por tanto yo soy bueno. ¿Cuándo puedo caer yo en esta nebulosa? Principalmente cuando me alejo de la palabra, porque dice el Señor: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice por boca del evangelista San Juan, dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Entonces, cuando yo me alejo de la palabra, yo me alejo de la luz. Cuando yo me alejo de la luz, yo no puedo ver la inmundicia, la podredumbre, el mal que hay dentro de mí y que estoy yo causando. Entonces yo pierdo la conciencia, ya yo no soy consciente. Un cristiano, cuando más se acerca a Dios, más tiene un ojo agudo, un ojo fino. Sus sentidos están sensibles a
todo y cada uno de aquellos detalles que pueden ofender a Dios, que lo separan de Dios. Entonces, mientras más cerca de Dios, más pecador me considero, porque aquellas cosas que para otros no serían pecado, que pasan desapercibidas, que yo no las capto, un cristiano tiene ese sentido, esa agudeza bastante refinada. ¿Para qué? Para poder ver hasta el mínimo detalle, y por eso es imposible que un cristiano en proceso continuo de conversión pueda decir no tengo pecado. Ahora bien, no tengo ciertos pecados, pero pecados siempre habrán y lucharemos siempre contra ellos. Por eso cuando yo caigo en ese estado de decir no tengo pecado, ¿qué sentido tiene que yo me confiese? Que ya ese es el pecado más grave, porque ese pecado se llama soberbia. Ahora, muchas personas que sí reconocen, tal vez, vamos a ver, ¿verdad? Porque hay pecados más vistosos o más sentidos, no sé. Pero entonces hay una persona que dice, claro, me equivoqué, cometí un pecado, me siento mal, me siento incómodo, mejor no vuelvo a la iglesia. Y entonces viene la pregunta que nos trae el tema de hoy. ¿El pecado me aleja del Señor? Pues el pecado me aleja de Dios. Sí, cierto, porque en el pecado, vamos a ver, el pecado destruye el estado de gracia en mí. Y el estado de gracia es la comunión feliz de amor que tiene la criatura con el Creador. El pecado la destruye, entonces crea la descomunión. Y esta descomunión se da en una triple dimensión. Cuando yo caigo en el pecado, y recuerda que el pecado hemos hablado que tiene 4 etapas, 4 momentos. El primer momento es cuando yo lo siento, porque el pecado coquetea conmigo, el pecado me toca la puerta, el pecado me llama, el pecado me habla. Por eso es imposible evitar ser tentados. Nosotros, es más, te lo he dicho ya en otros programas, dicen los padres de la iglesia que unas 15, 20 horas después de nuestra muerte se acaba la tentación. Yo muero primero y luego muere la tentación no sé cuántas horas después, porque es que siempre vamos a estar tentados. Ahora bien, una cosa es sentirlo, porque estoy vivo, porque estoy en camino. Es como cuando tú vas en una moto, sientes la brisa, no puedes evitarla, ¿me entiendes? Pero otra cosa es consentirlo. Consentirlo es cuando yo le he dado ya, me he permitido, le he dado un cierto permiso a esta realidad que entre. He abierto una puerta, he abierto un espacio, entonces entra. Cuando ya lo sentí y lo consentí, entonces viene la tercera etapa, que es caer. Caer significa ejecutar el pecado de pensamiento, de palabra o de obra. Pero eso no es lo peor es cuando el pecado en mí se convierte en una costumbre. Esa costumbre crea una triple ruptura. Me divide interiormente, porque cuando yo estoy conviviendo con el pecado en mí, se da una dicotomía, una dualidad. Y es como si en mí habitaran dos fuerzas, una que quiere hacer el bien y otra que quiere hacer el mal, pero que está venciendo a la que quiere hacer el bien. Entonces soy una persona dividida, porque tengo una conciencia que me grita, tengo una conciencia que me clama. ¿Y me clama a qué? Clama a que yo vuelva a recuperar la imagen que estoy perdiendo, la gracia que estoy perdiendo, la bendición que estoy perdiendo, la unidad con Dios que estoy perdiendo. Por tanto, se da una división interior. Rompo el plan de salvación que Dios tiene conmigo, por tanto corto con Dios, y cuando yo corto con Dios, entonces empiezo a secarme, empiezo a caer en una tristeza. El pecado me lleva a cortar principalmente con aquellas personas que me aman de verdad, aquellas personas que me quieren dar, me quieren bendecir, me quieren dar vida, y me lleva a hacer alianza con aquellas personas o con aquellas cosas que me destruyen. Por eso el pecado crea lo que se llama ataduras, que es aferrarme a un punto fijo negativo en torno al cual mi vida gira y gira y gira y gira. Entonces el pecado sí me aparta de Dios. Ahora bien, al caer en el pecado que me aparta de Dios, hay una voz interior que me habla, pero que me invita a volver a Dios, porque me hace entender que en el pecado yo no soy feliz. Porque, ¿por qué he caído en el pecado? Porque el ser humano tiene un anhelo profundo de felicidad, tiene un anhelo profundo de llenar sus vacíos, tiene un anhelo profundo de sentirse pleno, de sentirse realizado. Es decir, una persona no peca porque sea un desgraciado. Peca porque tiene una necesidad de sentirse amado, de sentirse querido, de experimentar ser feliz. Ahora bien,
El error está en buscar la felicidad donde no está, y aquí está el engaño del pecado. El pecado se pinta como el non plus ultra, la respuesta que yo necesito, pero al final, dicen los padres de la iglesia, es que es un trago dulcísimo, atrayente, apetitoso, como dice el libro del Génesis. Y vio Eva que el árbol se veía bien, era atrayente, era bueno, era bonito, entonces nos vamos de boca allí, pero dice que ese trago dulce luego se convertirá en una hiel amarga que me destruye interiormente. El demonio, para que nosotros caigamos en el pecado, nos quita lo que se llama la gracia, la libertad, la vergüenza, y nos hace caer, nos hace irnos con todo. Pero luego, cuando tú quieres levantarte, te mete unos escrúpulos, te mete unos sentimientos, te mete unas ideas, porque recuerda que el pecado va creando lazos y lazos y lazos y lazos, ataduras, que mientras más pasa el tiempo, más difícil es salir de allí. Más te amarra. ¿Cierto? Y más te amarra, más te compromete. Entonces, ¿cuál es el error? Tantas veces nosotros, por vergüenza, por apariencia, por lo que tú quieras, nos cuesta volver a Dios. Porque tenemos un concepto de Dios errado y pensamos, no, es que el Señor me va a juzgar, es que el Señor me va a rechazar, es que el Señor me va a condenar, es que el Señor me va a dar la espalda. Y no es así. Reconocer mi error. Y cuando, como dice la palabra, el que confiesa su pecado prospera. Por eso el sacramento de la reconciliación es un sacramento que nos ofrece a nosotros acusarnos, denunciar esta realidad, buscando de una manera sincera la misericordia de Dios, porque recuerda que Dios ante todo y sobre todo, y hermanos, por favor, escuchen bien, ante todo y sobre todo, Dios es misericordia. No hay pecado en este mundo que no sea perdonado por Dios.